Muy bien. Pues le mencionaba que tenemos frases. ¿Alguna frase por ahí de estas fechas que solemos decir? Pues que feliz Navidad y qué. No sale, ¿verdad que sí? Próspero año nuevo. Y bueno, es una buena frase. La pregunta es, ¿por qué la decimos? ¿Realmente la deseamos o solo es costumbre? Yo creo que es más costumbre que desearla. Bueno, en mi caso. Pero Dios me inquietaba y me hacía esa pregunta a mí, ¿realmente deseas prosperidad? ¿Alguien aquí desea prosperidad? Piénselo, porque estas son cosas en serio. Vale la pena salirnos de la costumbre nada más de ser robots y solo decir cosas. ¿Deseamos prosperidad? ¿Deseamos eso para los demás? ¿Deseamos eso para nosotros? ¿Qué es prosperidad? Mire, el diccionario de la Real Academia lo define así como ser favorable y tener éxito económico. El diccionario así lo menciona, prosperidad. Tener cosas a tu favor y tener éxito económico. Y el detalle es que la mayoría de la gente lo enfocamos a ese punto. Ahora, la prosperidad sí incluye esas cosas, es decir, cosas favorables y éxito económico. Pero yo quiero comentarle lo que encontré en la palabra acerca de la verdadera prosperidad o de la prosperidad bíblica. Entonces le voy a contar, o le voy a, más que contar, compartir tres cosas acerca de la prosperidad. Y la primera es que la buena prosperidad viene del Señor. Ahora, si usted me prestó atención, yo usé la palabra buena prosperidad. Usé ese adjetivo, buena prosperidad. ¿Por qué estoy diciendo buena prosperidad? Porque hay mala prosperidad. No solo hay buena, hay mala. Ahora, cuando digo mala o buena, me refiero a que esa prosperidad, si es mala vida, mal adquirida. Es prosperidad, sí, pero mal adquirida. Y la Biblia habla de eso. En uno de los salmos menciona que no debemos tener envidia de los pecadores prósperos. Y eso es algo común. Lo he escuchado y mi mente también me lo ha dicho. Se mira, es bien malandrín y el carrazo que trae, y mira, se acaba de ir de viaje y mira, tiene sus hijos en tal colegio, pero mira, se dedica a... Y ese tipo de pensamientos, la Biblia dice que no debemos tenerlos, que debemos evitarlos. Pero es una tentación, porque a veces creemos que es injusto que uno que busca a Dios, que es hijo de Dios, ¿verdad? Con trabajos te vas aquí al balneario y te tienes que endeudar con Coppel, y ya metí gol. Y que aquellos, ¿verdad? Que ni cristianos y que ni buscan a Dios, mira nomás. La Biblia advierte de eso. Entonces, por eso es que hay buena y mala prosperidad. Entonces, la buena prosperidad viene del Señor. Es decir, que si tú conoces a alguien o tú mismo estás prosperando, pero de manera errónea, equivocada, mal usada, esa prosperidad no viene de Dios. Existen ambas. Existen ambas. Eso significa que el diablo puede hacer que tú prosperes. ¿Qué le ofreció Satanás a Jesús en la tentación? Te ofrezco todos los reinos de la tierra, porque a mí me han sido entregados, si tú postrado me adoras. Entonces, es lo primero que tenemos que pensar.
La buena prosperidad viene de Dios. La buena prosperidad es bien habida, bien adquirida y bien usada. Diga conmigo, bien adquirida y bien usada. Eso es buena prosperidad. Y esa prosperidad sí viene de Dios. La buena prosperidad viene de Dios y Dios prospera y quiere prosperar a su pueblo. Dios quiere prosperar a su pueblo. Dios quiere prosperar a sus hijos. Dios quiere prosperar a su iglesia. ¿Cuántos aquí son papás? Cuando yo veo a mis hijos, yo quiero que mis hijos sean prósperos. ¿Cuántos papás quieren eso? O sea, eso es algo nato de ser padre. Uno quiere que a sus hijos les vaya bien. De hecho, a veces cometemos errores en la educación. Porque como queremos que les vaya tan bien, queremos evitarles todos los dolores, todos los problemas, o sea, que todo sea perfecto, que no les duela nada. Eso es un extremo equivocado, quiero decirle. Porque la carencia suele ser una buena maestra. Pero bueno, el detalle es que sí anhelamos, sí deseamos que nuestros hijos sean prósperos. De hecho, ayer platicábamos eso con mi esposa. No sé si fue ayer o antier. Como mis hijos estuvieron con el tío unos días, andábamos de novios, solitos, bien felices. Hasta dice, uy, me chiqueas mucho. Le dije, pues sí, si no tenemos chaperones, pues entonces aprovechamos. Y dentro de las pláticas que llegamos a tener, hablábamos de eso. Dice, es que yo quiero que, le digo, sí. Ahora, si nosotros como padres, siendo malos, dice la Biblia, queremos cosas buenas para nuestros hijos. ¿Qué dice Mateo? Yo sé que este versículo, pues es exactamente, vamos a leer Mateo, o es Marcos, ya no sé. A ver, ahí está la primera cita bíblica. Capítulo 7, Mateo 7, 9. Si la tienen allí en la pantalla, Mateo 7, 9 al 11. Dice ahí, ¿qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Luego sigue diciendo, el que sigue, o si le pide pescado le dará una serpiente, otro. Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? O sea, aquí está claro, si nosotros queremos que nuestros hijos prosperen, ¿cuánto más Dios? Ahora, ¿por qué quiero hacer un poquito de énfasis en esto? Porque todo comienza con creer que verdaderamente Dios te quiere prosperar. Yo estoy seguro que hay más de una persona en este lugar que tiene conflicto con creer que Dios lo quiere prosperar. Casi lo puedo asegurar. Pero si usted analiza su corazón, ¿usted de veras cree que Dios lo quiere prosperar? ¿O tienes conflicto, dudas? ¿Te cuesta trabajo creerlo que Dios te quiere prosperar? Si a ti te cuesta trabajo creerlo, hay que derribar esos argumentos. Tienes que identificar. Yo, de hecho, cuando estuve orando, identifiqué argumentos en mi propia vida. Dije, estos argumentos impiden que yo crea al 100% que Dios me quiere prosperar. Entonces, comienza con eso. Si tú verdaderamente crees que Dios te quiere prosperar, bien hecho. Pero si tú dudas, tienes conflictos, te genera por ahí rollo interno, lucha, comienza por resolver eso, porque realmente si lees y analizas la Biblia, Dios quiere prosperar a su pueblo. Dios dice, por ejemplo, Jeremías 29:11. Vamos a poner Jeremías 29. No sé si tienen un fondo diferente porque como que se confunden las rayitas con las letras. Jeremías 29:11. Búsquelo en su Biblia y si no, bueno, ahorita lo ponen aquí en la pantalla. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal,
para darlos el fin que espera. Ahora, aquí en la versión Reina Valera dice, yo sé los pensamientos. Lo primero a destacar aquí es que Dios piensa en ti. Di conmigo, Dios piensa en mí. Ahora, créelo. Porque miren, algunos de nosotros hemos sufrido de unas luchas y pruebas tan severas que a veces uno piensa, ¿de verdad Dios piensa en mí? Pero aquí nos asegura que yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Dios piensa en ti y esos pensamientos son de bien. Es decir, que no te está observando Dios y diciendo, ay, déjame ver cómo le doy en la torre a este cuate. No, ese no es Dios. Ay, mira esta mujercita, a ver cómo le hago para darle un zape. No, sus pensamientos son de bien. Ahora, la versión, otra versión, la Reina Valera contemporánea, cambia un poquito las palabras, aunque el sentido es el mismo. Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes de bien. Entonces, no solo son pensamientos, no solamente se acuerda de ti, tiene planes para ti. Deja que caiga esa palabra. Dios tiene planes para ti. Ahora, algunos de nosotros hemos compartido el evangelio diciendo eso. Dios tiene un plan maravilloso. O alguien te compartió eso de Cristo. Pues la verdad que sí tiene un plan maravilloso. Ahora, no significa que todo va a ser florecitas, miel sobre hojuelas, todo color de rosa. No. Pero de que tiene un plan y ese plan es bueno, eso es una verdad. Esto además es el primer punto porque quiero desarrollar otras cosas que con la ayuda de Dios espero que nos ayude a entender bien este asunto de la prosperidad. Porque es verdad que en tiempos, ahorita ya gracias a Dios creo que se ha calmado algo ese asunto del evangelio de la prosperidad, que se generó una corriente, una doctrina chueca de la prosperidad. Y por eso algunas iglesias ya incluso ni quieren hablar de eso. Cristianos dejaron de ir a la iglesia porque obviamente pues no resultó bueno el asunto. Pero de que existe la prosperidad de acuerdo a la Escritura, sí existe. Y de que Dios nos quiere prosperar también es cierto. Ahora, nada más hay que entender cómo, de qué manera y qué significa. Yo no te vine a decir esta mañana que todos van a ser millonarios. Ese no es el punto. Ahorita más adelante vamos a ver qué es la prosperidad de acuerdo a la Biblia. Entonces, dice aquí, yo tengo planes. Dios tiene un plan. Y otra vez te pregunto, entonces, ¿crees que Dios te quiere prosperar? Mira, la palabra prosperidad sí aparece en la Biblia. Ahorita vamos a leer, de hecho, versículos que está esa palabra prosperar. Pero hay un montón de sinónimos o de palabras o de conceptos que van junto con la prosperidad. Te voy a dar algunas. En lugar de mencionar solo palabras o una historia de prosperidad, que hay muchas historias también, te voy a mencionar frases o palabras. Por ejemplo, ¿alguna vez has pensado o leído cuántas veces aparece en la Biblia las palabras avanzar? La prosperidad tiene que ver con eso. No con estancamiento, sino con avance. La palabra multiplicar desde el inicio. Cuando Dios crea al hombre, de las primeras cosas que le dice, multiplíquense. Eso tiene que ver con prosperidad. Si Dios no quisiera prosperar, nos hubiera dicho, no quiero que se multipliquen, quédense como están. Pero Dios desea prosperar a sus hijos. La palabra fructificar, la palabra crecer, la palabra enriquecer, aparece en la Biblia y aparece varias veces. Las palabras sanar o sano, las palabras salvar, todo eso tiene que ver con prosperidad. ¿Por qué nos salvó Dios? Porque nos quiere prosperar, no nos quería como estábamos. La palabra restaurar,
¿Por qué se restaura algo? Porque no queremos que se quede feo, ni viejo, ni atorado. Queremos que prospere. Cuando le das una pintada a tu casita, queremos que se vea bien, próspera. Cuando arreglas tu coche. La palabra redención, la palabra propiciación, la palabra bendecir. Todo eso tiene que ver con prosperidad. Está la Biblia llena de esas palabras. La palabra que te vaya bien. La palabra bueno. La palabra bienaventurado. Palabras como florecer, vivir. La palabra gracia. ¿Para qué crees que es la gracia? Para prosperar. O sea, Dios no derrama su gracia para estancar a nadie. Cada vez que Dios derrama su gracia es para prosperar. Y dice que su gracia sobreabunda. ¿Eso qué significa? Que Él quiere prosperar a su pueblo. La palabra favor, alegrarse. La alegría tiene que ver con prosperidad. La palabra victoria. ¿Cuántas veces aparecen esos términos, historias? ¿No dice acaso la Escritura que Él nos ha hecho más que vencedores? ¿Acaso eso no es prosperidad? La palabra abundancia, la palabra ganar, la palabra buena fama, libre, libertad, liberar, gloria, esplendor, luz, visión, milagros, señales, maravillas, renovar. Y la lista es larga. Todo eso tiene que ver con prosperar. Dios sí te quiere prosperar. La palabra arrepentimiento. Mira, la palabra arrepentimiento, ¿qué significa? Cambiar de mente. Que si ibas hacia un rumbo equivocado, cambies hacia el rumbo correcto, pero comienza con cambiar. Eso es prosperar. La palabra o el concepto ríos de agua viva. ¿No será eso prosperidad? Derramar mi espíritu, paz, descanso, saciarse, reposo, sabiduría. Hermanos, está llena la Biblia de palabras que tienen que ver con prosperidad. Por eso cuando Dios le dice a Abraham, un ejemplo nada más, primero le dice que te voy a bendecir, pero llega el momento después de que lo prueba, a ver, sacrifícame a tu hijo, y le da esas instrucciones que usted seguramente conoce la historia. Y después de que Abraham obedece y Dios le dice, no lo mates, ya vi que estás dispuesto. Entonces Dios le dice, de cierto te bendeciré. O sea, hay una convicción y una determinación en Dios. De cierto te bendeciré, Abraham. Porque Él es un Padre bueno. Ahora, ¿qué es la prosperidad en la Biblia? Bueno, ya dije varias cosas. Pero quiero que leamos el versículo que está en Tercera de Juan, capítulo 1. Ve conmigo a Tercera de Juan, capítulo 1. Aquí en la pantalla lo ponen, versículo 2. Dice, amado, fíjate cómo empieza este versículo. Yo sé que has leído, por eso dije que la palabra prosperidad aparece aquí. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en alguna que otra cosilla nada más. Todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, de acuerdo a la Biblia, la prosperidad es integral. No es como lo dice el diccionario de la lengua académica, o como dice española, eso usted lo sabe, la Real Academia, que solo tiene que ver con éxito financiero. La verdadera prosperidad o la prosperidad buena y bíblica es integral.
todas las cosas, espíritu, alma y cuerpo. La prosperidad es bendición. Cualquier tipo de bendición es prosperidad. Y a veces tenemos bendiciones que no valoramos. Y a veces necesitamos cosas como una pandemia para valorar cosas tan simples como un abrazo. ¿Sí o no? ¿Cuántos extrañaron dar abrazos durante la pandemia? Híjole, yo soy bien... A todo el mundo ando... No saludar de mano no sabe qué trabajo me costaba. Yo extrañaba muchísimo eso. Y yo no me daba cuenta de que es una bendición el contacto físico. Es una bendición. Entonces, obviamente eso es parte de la prosperidad. Hay un libro que se llama, ya he mencionado esto antes, es un libro que se llama 20 cosas que quiero que mi hijo sepa. Recuerda que hace un tiempo les comenté esto y que se lo regalé a Fabricio y que tenía 9 años y dijo, papá, eso está aburrido y nunca lo leyó. Pero después ya lo leyó, ya que creció. Ahora, en esas cosas, esas 20 cosas que quiero que mi hijo sepan, así se llama el libro, una de esas 20 cosas habla de la gratitud. Entonces viene un ejercicio bastante interesante. Dice que hagas una lista, que primero pienses, ¿cómo sería tu vida si no tuvieras lo que tienes? O sea, vale la pena sentarte a hacer este ejercicio de verdad. Siéntate y piensa, ¿cómo sería tu vida si no tuvieras lo que tienes? Y uno hace una lista, pero luego te da ideas, como dice, por ejemplo, ¿cómo sería tu vida si no tuvieras libertad? No piensa uno en esas cosas hasta que te quitan la libertad. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque todo eso tiene que ver con prosperidad, con bendición. Entonces, es integral. La prosperidad es bienestar, es bienaventuranza, pero es todas las áreas. Por ejemplo, en la parte espiritual, ¿de qué sirve, como dice la Biblia, que ganes a todo el mundo si pierdes tu alma? No estás próspero realmente, aunque tengas carros y tengas casas, económicamente hablando, es parte de la prosperidad. Pero si no eres salvo, ¿de qué te sirve? Es integral. Mi esposa me comentaba acerca de Yuri, que ahí dentro de los reels, ahí en Instagram, ella cuenta parte de su testimonio, precisamente esta parte. Y ella menciona eso. Como la mayoría de nosotros sabemos, Yuri ahorita es esposa de pastor, están a cargo de una iglesia, no solo es cristiana, sino su esposo es pastor. Y ella cuenta que antes de ser cristiana, dice, yo tenía 5 anillos de diamantes de los grandotes, porque en el mundo donde ella se movía, si no tenías un anillo de diamante, significaba que no eras exitosa. Entonces ella se compró 5. Si no tenías una casa en tal lugar, ¿verdad? El más nice de México y de Miami, no eras exitoso. Entonces ella se compró su casa aquí y allá. Si no tenías un yate y un avión privado, no tenías... Ella se compró su yate y se compró su avión privado. Ella lo cuenta. Su casa enorme de no sé cuántas habitaciones, llena de no sé cuánta gente sirvientes. Pero ella también dice, pero las fechas como estas, yo pensaba, ¿en qué rincón de mi casota me la voy a pasar sola? Porque literal no tenía perro que le ladrara, hermanos. Y ella dice, ¿de qué me servía si yo era más miserable en mi alma? Prosperidad integral. Entonces, Dios quiere prosperarnos ¿en qué? Todas las cosas. Y tenemos que pensar así. Incluye lo económico, sí, pero no solo lo económico. Todas las cosas. Y Dios me ha inquietado para que en este 2024 busquemos prosperidad integral.
Así que quien de veras cree, vamos a hacerlo. Ahora, también de acuerdo a este pasaje bíblico, la prosperidad que está en la Biblia es un resultado de un viaje continuo. Es decir, según este pasaje, la prosperidad divina no es solo un momento, es un estado continuo y progresivo. ¿Cuántos prosperaron desde que recibieron a Cristo hasta el día de hoy? Yo sí. Ya cuando he hecho un vistazo digo, no, realmente sí. Pero no significa que debemos quedarnos ahí. Dios quiere que sigamos avanzando. Aquí la palabra prosperar es la palabra griega eudó y significa ayudar sobre la marcha. Qué interesante. Ayudar, la palabra próspero ahí es ayudar sobre la marcha para alcanzar el objetivo. Ahora, lograr el fin deseado para el cual eres prosperado. Fíjate lo que acabo de decir. Lograr el fin deseado para lo cual eres prosperado. Eso significa que la prosperidad no es el objetivo. Y ahí es donde hay confusión. Porque mucha gente, sobre todo allá afuera, quiere como objetivo solo ser próspero y ya. Pero entonces aquí viene mi tercer punto. ¿Para qué? ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Porque sí nos quiere prosperar. Si Él es un Padre bueno, y ya les dije un montón de palabras que tienen que ver con prosperidad, y es una realidad, entonces la pregunta es, ¿para qué? Entonces mi tercer punto, hermanos, es que la prosperidad que viene de Dios siempre tiene un propósito. Y ese propósito es divino. Ya conmigo, la prosperidad tiene propósito divino. Esto yo oro por mí y por usted para que se nos meta hasta los huesos. ¿Por qué? Porque si vamos a buscar prosperidad y si queremos recibir la prosperidad que viene de Dios, tenemos que entender esto, que la prosperidad tiene propósitos divinos, no solo son propósitos humanos. Porque eso es lo que nos mete el mundo. O sea, sé próspero para que viajes. Qué bueno que viajes, pero no se trata de eso nada más la vida. Está bien viajar, de hecho hay que hacerlo. Porque salir también de tu entorno te abre el panorama un montón. Pero acuérdate que tiene objetivos divinos. Es decir, hay una razón. Entonces, la prosperidad que el Señor nos da y la que vamos a buscar tiene un plan de parte de Dios. No hay prosperidad que viene de Dios que no tenga propósito. Es decir, Dios no prospera nada más porque sí. Nada más porque le caíste bien. Dios prospera con un plan. Y es ahí donde la verdad fallamos, yo creo que todos. Conozco por ahí 2, 3 cristianos, algunos autores de libros que yo cuando leo sus testimonios digo, esta persona entendió perfectamente para qué es la prosperidad. Por ejemplo, Rick Warren, no sé cuántos han escuchado de este hombre. Rick Warren es el autor de su libro Una vida con propósito, que se vendió muchísimo. Este autor obviamente tiene una iglesia grande y el mismo libro, las ventas del mismo libro le generaron prosperidad, que no era la intención. Él simplemente escribió porque Dios le dio eso, decidió escribirlo, lo sacó a la venta y se vendió por todo el mundo y generó riqueza. Pero él dice, yo he decidido no comprarme una casa más grande porque realmente no la ocupo. Yo he decidido incluso mantener mi coche por otros 10 años porque el que tengo me encanta. Ahora, ¿es codo? No. ¿Tiene mentalidad de pobre? No.
lo que está haciendo es usar ese dinero para los propósitos de Dios. La mayoría de nosotros, si prosperamos un poquito, ¿en dónde invertimos eso, hermano? Solo piénselo. Mira, la prosperidad que no tiene propósito de parte de Dios destruye. Esa es una realidad. La prosperidad que no tiene propósito de parte de Dios destruye. Solo lea lo que son las cartas a Timoteo y cómo habla de que, hablando de la prosperidad económica específicamente, que el amor al dinero es raíz de todos los males. Y que muchos, así dice, se desviaron por causa de eso. Porque destruye. La prosperidad con propósito edifica. No vas a encontrar cosa más gratificante, placentera, que llena el alma y el corazón, que da alegría, que usar lo que tienes para la obra de Dios. Ahora, tú dices, ¿y entonces mi familia qué? Escúchame bien. Obviamente, cuando Dios te prospera en todas las áreas, los primeros bendecidos son tu propia familia. Por ejemplo, si hablamos de prosperidad de tu alma, un hombre sano emocionalmente, un hombre con madurez psicológica, ¿tú crees que no es una bendición para su casa? Una mujer, ¿verdad?, con una espiritualidad verdadera, no religiosa, sino una mujer que es sensata, una mujer que es sabia. ¿Tú crees que no es una bendición para su propia casa? O sea, los primeros bendecidos son los de casa. Y hablando económicamente, la Biblia dice que no le pondrás bozal al buey que trilla. No es que nos está diciendo bueyes, hermanos, no. Es un principio. Es decir, tú estás cosechando usando bueyes o asnos, no les vas a amarrar el hocico, les vas a permitir que disfruten de esa cosecha. Y eso es un principio para el pueblo de Dios. Entonces, cuando Dios nos prospere económicamente, obviamente, pues los primeros bendecidos somos la propia familia, pero el error es que allí le cerramos la puerta. Debe seguir fluyendo hacia otros y hacia los planes de Dios. La prosperidad con propósito equivocado, porque puede tener propósitos equivocados, arruina la vida. Arruina la vida. En Proverbios, por ejemplo, dice que si alguien se muere rico, dice, ¿y para quién serán esas riquezas que amontonaste durante toda tu vida y que estuviste cuidando ahí y que te peleaste con todo mundo y que ¿para quién van a ser? Lo dice la Biblia. Por eso alguien dijo, el problema no es ser rico, el problema es morirte rico. ¿Cuál sería un propósito equivocado? Bueno, nuestros propios pensamientos nos llevan al fracaso y a la destrucción. Proverbios dice que para el ser humano sus propios caminos son derechos, pero para el Señor no es así. Un propósito equivocado de la prosperidad sería solo pensar en tu propio beneficio. Ese es un propósito equivocado. Ahora, la tendencia de todos, incluyéndome, es esa, es ser egoístas. Entonces, pensar solo en nosotros, pero si tú estás entendiendo que la prosperidad de parte de Dios tiene un propósito divino, entonces si Él nos está dando un poquito más en todas las áreas, por ejemplo, si Él te sana, ¿para qué crees que es? No solo es para que disfrutes tu sanidad, obviamente la vas a disfrutar, sino es para que cuentes que Él te sanó. Para algunos hasta vergüenza les da. Un propósito equivocado sería solo vivir bien y ya. Un propósito equivocado es buscar comodidad y nada más. ¿Sabes? La comodidad es buena hasta cierto límite. Pero si tú no le pones límite, porque ¿sabes quién le tiene que poner el límite a la comodidad?
La comodidad nos destruye. Terrible. Es buena, pero hay que saber ponerle límite. Dios desea que seamos, escúchame bien, Dios desea que seamos diferentes en propósito al común de la gente. Es decir, que Dios no quiere que pensemos en cuanto a la prosperidad como la gente que no le conoce. La verdadera prosperidad, como ya dije, tiene un propósito divino. Por ejemplo, cuando Dios prosperó a Abraham, ¿para qué lo prosperó? Porque le dijo, te voy a prosperar, te voy a bendecir. Y lo bendijo. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Has pensado para qué? ¿Para qué lo hizo Dios? Le dio el propósito. Porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, Abraham, no te voy a hacer rico y famoso, porque, ¿sabes? Escucha bien, la buena fama es prosperidad. La buena fama es prosperidad. Entonces, no te voy a hacer rico y famoso y poderoso, nada más para que te levantes el cuello. Te voy a hacer rico, famoso y poderoso porque quiero que en ti sean benditas todas las familias de la tierra. Y es exactamente igual para nosotros. Si Dios te prospera es porque quiere bendecir a alguien más, es porque quiere que tú le reflejes a Él, es porque quiere usarte, quiere que tú seas su instrumento. Para eso nos prospera, para eso nos da contacto con ciertas personas, para eso nos da influencia, para eso nos da conocimiento, inteligencia, para eso nos da dones. Cualquier tipo de prosperidad nos la da para que reflejemos su gloria. No es para que te pares el cuello y para que pongas una placa fuera de tu casa, aquí viven los Pacheco. O sea, hello. ¿Por qué prosperó a Isaac y a Jacob? Porque, escucha bien, el mismo propósito de su padre lo continuaron los hijos. Ahora, aquí hay algo bien interesante. El propósito divino es generacional. Porque si solo hubiera sido con Abraham, bueno, te voy a bendecir, te voy a hacer rico y famoso y todo el poder y los reinos de los lados te van a reconocer porque quiero que en ti nada más sean benditas todas las familias de la tierra. Entonces cuando se muere, ya sus hijos, no, pues como tú ya no eres Abraham, pues ya, no. Isaac, lo que yo hablé con tu padre, ahora es contigo. Es generacional. Y entonces como es el mismo propósito, también te voy a bendecir a ti. Y después a Jacob. Y así. Ahora, esto aplica entonces porque hay gente que no entiende estas cosas. Que por qué los hijos de los pastores están allá arriba, que por qué. Porque es generacional. Porque hay un propósito de Dios. Hay un propósito de Dios. Dios no prospera nomás porque sí. Dios prosperó, por ejemplo, al pueblo de Israel cuando sale de Egipto. ¿Se acuerda cómo lo prosperó? Eran esclavos. Primero haciendo señales y maravillas y haciendo una diferencia tremenda. Cuando aquí había oscuridad, acá había luz. Cuando aquí había ranas, acá no había nada. O sea, una tremenda diferencia. Pero cuando salen de Egipto, les dice, pídanle a sus vecinos vestidos, alhajas y oro. Y salen, pero bien chonchos en oro. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? Nada más para que dijera lero, 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 lero. No, porque más adelante Dios le habla a Moisés y le dice, edifícame un tabernáculo y lo vas a construir así y así y así y así. Medidas exactas, materiales exactos. Vas a ocupar oro, vas a ocupar pieles, vas a ocupar plata, vas a ocupar bronce. ¿Y de dónde crees que lo vas a sacar? Del pueblo que yo prosperé. Porque Dios siempre prospera con propósito.
Así que si vamos a buscar prosperidad que Dios nos quiere dar, acuérdate de eso, ¿eh? Dios prospera con propósito. Si Dios te libera, por ejemplo, de una adicción, eso es prosperidad enorme, pero para propósito. No nomás para que digas, ya soy libre, ya. No, ahora me encontré me encantó. Cuando anduve de novio estos días, como ya dije, nos fuimos al centro y me encontré a un ex vecino. Bueno, obviamente ahorita es un señor que tiene hijos, ¿verdad? Pero cuando yo vivía ahí en casa de mi madre, pues él era un niñito. Me lo encontré. Y me ve y me dice, ¿qué onda? Y yo le digo, ay, sí eres la misma carita, nada más de viejito, ¿no? Yo creo que él pensó lo mismo de mí. Y nos saludamos con mucho cariño, porque la verdad es que sí le estimé mucho. Y cuando fue adolescente, lo jalamos a los jóvenes en la iglesia. Y bueno, y nos estuvimos acordando ahí en 5 minutos que platicamos de todas estas cosas. Ahora, ¿dónde voy? Él mismo me dijo, no sabes, comandante, porque así me decía, no sabes que caí en las drogas fuertísimo. Dice, pero Dios ya me sacó de ahí. Le digo, ¿en serio? Sí. Dice, estuve bien atado, me llevaban aquí, me llevaban allá y no salía yo de las drogas y a tal centro de rehabilitación y luego a tal, pero ahorita estoy limpio, gracias a Dios. Dice, y ahora yo quiero poner un centro de rehabilitación para ayudar a los que estaban como yo estaba. Yo dije, bien, para eso Dios te prosperó, para eso Dios te liberó, porque siempre prospera con propósito. ¿De dónde te sacó Dios? Ahí tú puedes servirle. Para eso te prospera. ¿Por qué prosperó Dios a José en Egipto? Cada historia que tú leas de prosperidad tiene un objetivo. Porque el punto es ese. La prosperidad que Dios da tiene propósito. A José, pues obviamente sabes la historia, lo vendieron. Pero dice claramente que Dios estaba con él y no solo lo prosperaba a él, sino a su alrededor. Cuando estaba con Potifar, prosperó a Potifar y Potifar dijo, oye, yo puedo identificar que Dios está contigo y gracias a que Dios está contigo, yo soy prosperado. Y bueno, sabemos que Dios lo lleva precisamente a ser el segundo de Faraón. Dios tenía un propósito. ¿Cuál era? ¿Por qué fue tan próspero? El Señor de la tierra. No solo fue para que él viviera en una casota con sirvientes, con muchos camellos urbanos. No solamente era para eso. Era para bendecir al mismo pueblo de Egipto, pero aún a su propia familia cuando se estaban muriendo de hambre. Dios nos prospera con propósito. Mira, quiero terminar, es el mismo punto, pero la verdad me conmovió, porque bueno, si seguimos hablando de otros, de David, ¿para qué prosperó David? Salomón, ¿para qué prosperó Salomón? O sea, Dios siempre tenía un plan. Pero en el Nuevo Testamento, Dios me llevaba a un personaje que está en Marcos, o es Mateo, ¿verdad? Ya ni me acuerdo, 27:57. Vamos a leerlo. Es que había escrito la cita mal. Es Mateo, creo. Porque Marcos no tiene tantos capítulos. Mateo 27. Ajá. Fíjate, aún en estos detalles, pero tan hermosos. ¿Ya estás por ahí? Mateo 27. El versículo 57. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico. Fíjate, un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue ¿a qué?
A Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le diesen el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. ¿Puedes identificar el propósito por el cual Dios prosperó a José de Arimatea? A mí me deberán decir, qué impresionante. Yo digo, ahorita yo no sé si José de Arimatea le cayó el 20, porque dice que era rico. Y obviamente, al ser rico, tenía influencia. Tal influencia que fue con Pilato. Pilato no era cualquier escuincle. Fue y se atrevió a decirle, quiero que bajes el cuerpo de Jesús y me lo des. La prosperidad es para eso. Y no solamente, bueno, imagínate cómo se la llevaba de a cuartos con el Pilato, ¿no? Se lo da. Yo no sé si se debían favores entre ellos, no lo sé. El punto es que se lo da. Y no solo eso. Dice que lo lleva a su propio sepulcro, es decir, como era un hombre rico, los hombres ricos o los ricos de la época labraban sus sepulcros en la roca, porque era un sepulcro caro. Para hacer una cueva en roca, imagínate el costo, o sea, no hacían un pozo. Ahora, había sido profetizado por Isaías. Y eso me enchina la piel porque escucha bien, Dios ya tiene los planes. Él quizás está pensando, yo voy a prosperar a este o a este porque quiero que después Él haga esto en mi reino. En Isaías dice, lo leemos para que veas, ahí en Isaías, léelo. Isaías capítulo 53, pero quiero leer la nueva versión, nueva traducción viviente, porque ahí está bien bonito. Isaías 53, 9. Hablamos de prosperidad y la verdadera prosperidad tiene propósito. Isaías 53, 9, en la nueva traducción viviente dice, Él no había hecho nada malo. Está hablando de Jesucristo, del Mesías. Dice, Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Profetizado 750 años atrás de que naciera el mismo José de Arimatea. Digo, si no captas el rollo, esto hasta para mí está impresionante. Porque Isaías, Dios le dice, al Mesías lo van a enterrar en la tumba de un hombre rico. Pasan 700 años, Dios prospera a José de Arimatea y en esa tumba de ese hombre rico se cumple la profecía. Dios prospera con propósito. Yo he escuchado a algunos que han dicho, yo no quiero ser famoso porque eso es vanidad. No, hermano, si tú vas a ser famoso, eso es prosperidad, pero que sea con propósito, no que sea para que te pares el cuello, sino para que Dios use tu fama para levantar su nombre. Eso, hermano, es bien padre. Pero tristemente se encuentran muy pocos cristianos así. Muy poquitos. Los que yo conozco los puedo contar con una mano, que realmente usan su prosperidad para el reino. Por eso termino con lo que dice 1 Timoteo 6. Vamos a 1 Timoteo, hablando de la prosperidad que tiene propósito. Dios nos quiere prosperar y podemos buscar y podemos recibirla, pero no se nos olvide lo que dice la Escritura. Aquí 1 Timoteo 6,
el versículo 17 dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora, alguien puede decir, uy, yo obedezco rete bien ese mandamiento, porque disfruto todo lo que gano. Está bien, hermano. Se vale, no es pecado disfrutar, pero sigue otro versículo. Sigue el versículo 19, dice, a estas personas diles que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Dicho en otras palabras, que hagan tesoros en los cielos. Porque la tendencia es que nos olvidemos. Deuteronomio, solo anótalo, ya no lo leemos. Deuteronomio capítulo 8, del versículo 7 al 19, dice, es cuando el pueblo, cuando Dios bendice y prospera al pueblo de Israel con la tierra prometida, pero les da una advertencia. Les dice, ten cuidado de que cuando llegues ahí y y edifiques tus casas bonitas y te compres tus buenos carros y tu ropa de marca, ten cuidado de no olvidarte del Señor. Dices, pero es que yo no me olvido de Él. No, pero es que no estamos hablando de olvidarte de que dejes de pensar en Él. ¿Sabes a qué se refiere olvidarte del Señor? Significa que dejas de honrarlo. Porque caemos en la trampa de que nos absorben los negocios, los quehaceres, los trabajos, los proyectos, bla, bla, bla. Y al rato ni tiempo de leer la Biblia, ni tiempo de ir a la iglesia, mucho menos tiempo de darle a alguien, mucho menos de trabajar en un proyecto o de ayudar. Se nos olvida. Pero nos levantamos diciendo, Diosito, ayúdame este día. Amén. No me olvido. Hermanos, Dios quiere prosperarnos, pero es porque quiere que el reino avance. Los tiempos son duros, sí, pero escucha bien. Dios va a prosperar a un remanente de su iglesia, tanto, pero tienes que entender para qué. Porque así como las tinieblas aumentan, la luz también va a aumentar. Y se va a requerir prosperidad para eso. Vamos a poner la escuela el próximo año y se requiere prosperidad. Se requiere. Porque es un proyecto grande. Póngase de pie conmigo, hermanos. Si Dios me sigue dando instrucciones, la próxima semana le voy a decir cómo. Porque acuérdese que vamos a tener prosperidad con propósito y prosperidad correcta. ¿Cómo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo prosperamos? La próxima semana. Voy a pedir a los de la alabanza que suban porque vamos a terminar agradeciendo a Dios, tomando la cena del Señor por este año y pidiéndole, si usted lo desea, yo quiero recibir la prosperidad que Él tiene destinada para mí. Porque si Él pensó en José de Arimatea 700 años antes y Él tiene planes para nosotros, yo no quiero estorbarle a Dios. ¿Alguien aquí quiere la prosperidad que Dios tiene para usted? Ore conmigo, Señor, gracias. Porque tu plan está prosperar a tu iglesia, pero siempre hay un propósito. No solo es para que tengamos una mejor calidad de vida, lo cual está bien. Pero si solo nos quedamos ahí y no contribuimos y no participamos y no ayudamos y no colaboramos en tu reino, entonces estaremos desviándonos. Tú quieres sanar, tú quieres glorificar tu nombre, tú quieres liberar,
Tú quieres prosperar negocios, tú quieres dar mejores empleos a algunos, tú quieres que las familias sean prosperadas en la armonía, en la paz. ¿Para qué? Para glorificar tu nombre. Y reconocemos, Dios, que Cristo Jesús en la cruz nos dio esa prosperidad eterna. Y hoy, a través de la cena del Señor, de este recordatorio, queremos agradecer la salvación, la redención. Queremos agradecer tu perdón, tu gracia, esta prosperidad tan valiosa a través de la cruz. Mientras le reparten ahí los elementos, consérvelos en su mano hasta que todos tengan. Ahí consérvelo en su mano, el vasito con jugo de uva y la galletita, hasta que todos tengan.